Quiero platicarte acerca de un sueño, o mejor dicho, acerca de una conversación que tuve con Dios a través de un sueño. Y ese sueño, no sé si fue la semana pasada, poquito antes del domingo pasado, vamos a decir unos momentitos antes del domingo pasado, unos días antes del domingo pasado, porque en el sueño Dios me decía que estamos creyendo mal, me decía, es que están creyendo mal. Y me decía, el problema no es en quién estás creyendo, el problema es cómo están creyendo. El problema no es en quién creen, sino cómo creen. Y entonces yo me pregunto sinceramente y te pregunto, ¿realmente estamos creyendo mal? ¿Crees que podamos estar creyendo mal? Vamos a orar para iniciar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu presencia, Dios, y escudriñarla, Padre, para sacarle un mejor provecho, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que eches fuera todo espíritu de estupor, Señor, de tal manera que podamos entender esta palabra y aprovecharla al máximo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor me decía que estamos creyendo mal. Pero aquí viene una segunda pregunta que viene a mi cabeza. ¿Qué es creer bien o qué es creer mal? Digo, desde el punto de vista que lo quieras ver, ¿verdad? Yo creo que una de esas dos preguntas respondería mucho, ¿verdad? ¿Qué es entonces creer bien y qué es entonces creer mal? Y de entrada quiero decirte que de ninguna manera yo quiero tratar de explicar la respuesta de lo que es creer bien y creer mal, porque sería algo que no terminaríamos tan fácilmente, ¿sí? Más bien dicho, yo quiero que hoy analicemos todos los puntos y que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque para mí de entrada esta pregunta ya estalló en mi cabeza. O sea, ¿quién podría enseñarnos a creer correctamente? O sea, ¿quién podría tomar un manual y decir, esta es la forma correcta de creer o esta es la forma incorrecta de creer? O sea, ¿quién podría enseñarnos? Y yo sé lo que vas a decir, la respuesta que dirían quizá muchos teólogos. Pues muy fácil, el Señor Jesucristo es el que nos enseña a creer correctamente, y créeme que yo estoy convencido de que así es. Sin embargo, hay diferencias de todas maneras en el pensamiento de cada persona. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no me voy a meter en ese tema, solamente te lo voy a poner como un ejemplo. Hay teólogos que dicen que Judas, teniendo al gran maestro consigo, pues fracasó o se equivocó. Yo digo que Judas cumplió su propósito. Y como te digo, no me voy a meter en la profundidad de ese tema, ¿sí? Simplemente estamos hablando del mismo maestro, simplemente estamos hablando de la misma historia, pero con dos puntos de vista distintos, ¿sí? Ahora, si quieres saber más por qué te digo que Judas cumplió su propósito, más no fracasó en él, sino cumplió su propósito, pues pregúntame con toda confianza. Si estás viendo esto por redes sociales, pues escríbelo en comentarios y yo te aseguro que si es un tema que te interesa, te hago un video especial para explicarte por qué yo pienso que más bien Judas cumplió su propósito. Seguimos en la misma cuestionante, ¿no? ¿Qué es creer bien o qué es creer mal? Y entonces yo quiero partir desde ese punto anterior, donde te decía que yo no creo que exista alguien que pueda explicarte o que pueda enseñarte lo que es creer bien. Y te digo, esta respuesta tú mismo vas a hacer tus propias, o deberías de hacer tus propias conclusiones, sino que más bien yo voy a tratar de analizar algunos puntos para poder tratar de entender por qué Dios me dice que el problema es que no es en quién creemos, sino cómo estamos creyendo. Y lo primero que empiezo yo a analizar, no sé qué opines tú, lo primero que yo empiezo a analizar es la maldad que existe en este mundo. La maldad va en aumento. De hecho, la maldad es una cosa verdaderamente impresionante. Esta semana, no sé decirte si fue el martes o miércoles,
nos sacude una noticia a nivel nacional, ¿sí? Donde una muchacha de 14, 15 años pierde la vida a manos de otra compañerita de la secundaria, ¿sí? ¿Y cómo es posible que una jovencita de, ¿qué te gusta? ¿Cuánto? Supongamos que fuera tercero de secundaria, ¿qué te gusta? ¿15? ¿15 años cuando mucho? ¿Sí? 16, si es que es de esos alumnos que entraron tarde a la primaria. ¿Cómo una señorita de 16 años mata a golpes a otra señorita de más o menos la misma edad? Digo, no sabemos realmente qué edad tendría, no lo sé, porque no me quise poner a indagar en la noticia. Eso es lo que hablan en las noticias acerca de la violencia del mundo. Pero la violencia de este mundo no es nada más una niña que mató a otra, sino que adicciones, alcoholismo, pederastía, violaciones, acoso sexual, suicidios y muchos otros delitos que creo yo que ni siquiera se denuncian. O sea, muchos delitos que se denuncian. Entonces, mi pregunta es, ¿la maldad existe porque estamos creyendo mal? Y déjame tu respuesta en comentarios, si estás viendo estas redes sociales, y yo te voy a dar mi opinión en el siguiente bloque. En el bloque anterior te preguntaba si la maldad del mundo existe porque estamos creyendo mal, y mi respuesta es un rotundo no, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. El corazón del hombre, y para las feministas no estoy diciendo del varón, sino estoy diciendo del ser humano en general, se comenzó a corromper desde Adán y Eva. Dicen que un día vino la serpiente, que era más astuta que todos los animales, y engañó a Eva. Y entonces Eva hizo pecar a Adán. O sea, Eva, engañada por la serpiente, que representa al diablo, vino a engañar a Adán. Y de esa manera, pues, así fue como se empezó a corromper. Pero no es cierto. Déjame decirte que no es de todo cierto. Desde mi punto de vista, lo vuelvo a decir, ¿sí? Estoy diciendo que estamos analizando puntos de vista y este es el mío, ¿sí? Yo creo que el hombre se corrompió todavía antes de que la serpiente engañara a Eva. Es más, yo creo que la serpiente no engañó a Eva. La serpiente era astuta, pero Eva sabía lo que hacía y Adán también sabía lo que hacía. O sea, los dos sabían lo que hacían. Simplemente mi punto de vista es que tanto Adán como Eva tenían una cierta curiosidad de saber cómo era Dios, de saber qué se siente ser Dios, qué se siente ser como Dios. Ellos ya tenían una curiosidad y lo que hizo la serpiente fue aprovechar esa curiosidad que ambos ya tenían. A mí que no me digan que la serpiente la engañó. Yo ya sé que la Biblia dice, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que las cosas no pasaron como dice la Biblia. No pongo en duda lo que está escrito en Génesis. Pero lo que sí te digo es que la serpiente, cuando le dijo a la mujer que si comía el fruto iba a ser como Dios, y entonces ella va y agarra el fruto, lo come y se lo da a Adán, que si los dos no hubieran sentido la curiosidad de saber cómo es ser como Dios, sencillamente no hubieran comido ese fruto. No lo hubieran comido por más que la serpiente astuta les dijera, cómelo para que seas como Dios. Mira, si ellos no hubieran tenido esa curiosidad de ver qué se siente ser Dios, si ellos no hubieran tenido esa curiosidad, sencillamente no lo hubieran comido. Así de fácil, no tendrían por qué comerla. Entonces, y no tenían ninguna necesidad porque tenían todo para ellos, todo el huerto era para ellos, entonces no tenían ninguna necesidad, simplemente sintieron la curiosidad de decir, oye, pues vamos a ver qué se siente ser como Dios, ¿sí? Mi opinión, vuelvo a repetir, es que la serpiente que representa al diablo no tiene poder sobre el hombre, ni siquiera tiene poder de convencimiento y mucho menos tiene el poder para engañarlo. Mi punto de vista, ¿sí? Yo sé que a veces como cristianos nos escudamos en eso, ¿verdad? Que, ay, no, es que el diablo me tentó, pero realmente
Pues no es que el diablo me haya tentado, ¿verdad? Es que caíste tú en tu propia concupiscencia, así de sencillo. El diablo se aprovechó de tu propia concupiscencia, es decir, de esa tendencia que tiene el hombre de irse hacia el pecado para ponerte enfrente de la tentación y tú cayeras. Pero es tu propia concupiscencia, porque el diablo no tiene el poder ni de convencerte, ni tiene el poder de engañarte, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, para mí y mi punto de vista es que desde ese entonces, desde Adán y Eva, Dios los creó perfectos. Sin embargo, desde aquel entonces, desde Adán y Eva, el corazón del hombre se empieza a desviar. El corazón del hombre empieza a pensar diferente, a corromperse, en otras palabras. Ahora, como no tiene poder de engañar al hombre, cuando el hombre cae en la tentación, lo hace con pleno conocimiento de causa. Así de fácil. O sea, un violador, un pederasta, un asesino, todos saben que lo que están haciendo está mal. Todos lo saben. Le hayan enseñado o no valores. Todos lo saben. Las feministas que van y destruyen monumentos históricos saben que están haciendo mal, saben perfectamente que están haciendo mal. Por eso digo, el corazón del hombre, el corazón del ser humano se empieza a corromper desde Adán y Eva. Incluso desde antes de comerse ese fruto, ellos ya se estaban corrompiendo por dentro, porque ya tenían esa curiosidad de saber qué se siente ser Dios. Ahora, mi respuesta es que si la maldad existe, no es porque hemos creído bien o hemos creído mal. La maldad existe porque el corazón del hombre se ha corrompido desde Adán y desde Eva. Entender que la maldad del mundo ha crecido es fácil. O sea, es fácil. Si queremos analizar si estamos creyendo bien o estamos creyendo mal, saber que la maldad del mundo está creciendo, que el corazón del hombre, del ser humano, se está corrompiendo cada vez más, es fácil. Pero entonces empecé a escuchar a alguien que preguntaba acerca de por qué venían enfermedades como el cáncer o desastres naturales como terremotos, tsunamis, etc. O sea, una cosa es la maldad que el hombre está haciendo, se está autodestruyendo con su propia maldad, pero otra cosa es las enfermedades y otra cosa es los desastres naturales. En general, yo digo que podemos referirnos a personas que sufren de alguna circunstancia que está fuera del control humano. O sea, se enfermó de cáncer, pues no lo vas a controlar, ¿verdad? Pues te enfermaste, ¿sí? Y entonces esta persona preguntaba por qué Dios permite que sucedan esas cosas. Aparentemente el hombre no tiene nada que ver con los desastres naturales y no tiene nada que ver con las enfermedades graves como el cáncer. Digo aparentemente porque quizá no tenga el poder para crear un tsunami, quizá no tenga el poder para crear un terremoto, o digo aparentemente, y aparentemente puede ser que no tenga control de enfermarse o no enfermarse de ciertas enfermedades como el cáncer, pero de cierta manera, y si nos ponemos a analizar, sí tiene un cierto control. Solamente te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Monterrey, nacido en la ciudad de Monterrey. Allá nunca en la vida tembló. Nunca en la vida. Pero poquito antes de venirnos para acá, estaban haciendo unos estudios para ver si podían sacar gas del subsuelo. Y entonces le empezaron a inyectar agua al subsuelo, o sea, como que a presión. No sé cómo es eso, no sé cómo funciona, digo, no soy ingeniero, pero le empiezan como a inyectar agua al subsuelo a presión para ver si hay gas y para ver si es factible extraer los gases. Y en ese entonces hubo por lo menos 2 sismos muy fuertes que, según las autoridades, no tenían nada que ver con los estudios que se estaban haciendo en el subsuelo. ¿Sí? Pero años después, algo que también es bien sabido,
están sufriendo de una de las peores sequías que ha habido en Monterrey, ¿sí? ¿Y qué fue lo que le inyectaron? Entonces, por eso digo, aparentemente el hombre no tiene control de esas cosas. Digo, aparentemente, pero al final de cuentas, el sacar petróleo del subsuelo, el estar buscando recursos, cada vez más recursos naturales, pues al final de cuentas, todo eso implica que estamos dañando a la misma naturaleza y que eso se nos está regresando y que tarde o temprano se nos va a regresar. La misma Biblia nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, o porque todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien, pon mucha atención en esto, porque por otro lado, en Isaías 55:6 dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cómo se relacionan estos dos versículos? Ya te voy a decir. Si reflexionamos al respecto sobre la maldad del mundo, cómo ha crecido y cómo han crecido también las enfermedades, cómo han crecido los desastres naturales, y si relacionamos Romanos 3:23, donde dice que todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, que estamos fuera de la gloria de Dios, que estamos desarraigados de la gloria de Dios. Y si nos vamos a Isaías 55:6, donde dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, yo no sé tú, pero mi conclusión es que cada vez es más difícil encontrar a Dios. Y no quiero que vayas a malentender esto, no quiero que lo vayas a malentender, porque en alguna ocasión yo dije que el evangélico satánico es aquel que encuentra al diablo en todas partes. Yo no me quiero comportar como un evangélico satánico. También dije en aquel entonces que el evangélico cristiano es aquel que encuentra a Cristo en todas partes, y sigo en pie con esta postura. Lo que estoy diciendo es que cada vez es más difícil encontrar en el corazón del hombre, encontrar a Dios en el corazón del hombre, y me refiero al hombre como humanidad en general. Es cada vez más difícil encontrar a Dios en el corazón de la humanidad. Entonces, al estar apartada la humanidad de la presencia de Dios y al haber sido destituido de la gloria de Dios, la humanidad por completa está destituida de la gloria de Dios, la humanidad queda cada vez más expuesta a los estragos de la naturaleza, incluyendo las enfermedades como el cáncer. En Oseas 4:6, Dios mismo se lamenta diciendo que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y esto tiene una lógica tremenda, porque cada vez hay menos personas que quieren conocer y aprender verdaderamente de Dios a través de su palabra. Cada vez hay menos personas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INEGI. Creció el ateísmo en un porcentaje, no lo recuerdo con exactitud, pero por ahí de un 10%. Que es una cifra bastante alarmante para todas las iglesias. Porque cada vez es más difícil conocer a Dios, cada vez es más difícil encontrar personas que quieran aprender y conocer de Dios. Pero lo más triste de este asunto es que incluso el mismo pueblo de Dios, o sea, los que nos decimos seguidores de Cristo, nos alejamos por completo de la palabra. Y empezamos a perder la curiosidad por aprender cada vez más acerca de la palabra de Dios. Entonces existen cristianos que no oran, existen cristianos que no leen la palabra, existen cristianos que no se congregan. Y bueno, pues si eres cristiano, no te congregas, no oras, no lees la palabra, pues con todo respeto, pero entonces no eres cristiano. No te puedes considerar cristiano. Oye, no quiero exagerar con esto, no quiero verme muy exagerado con esto, pero si una persona que se dice cristiano y no, por lo menos no cumple con estos tres hábitos, congregarse, leer la palabra y orar, por lo menos esos tres, pues, ¿cómo puedes decir que tienes una relación con Dios? ¿Cómo puedes? El cristianismo no es una religión, sino es una relación que tenemos con nuestro Señor. Así lo definimos. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes una relación con alguien con quien no pasas tiempo? Con quien no pasas tiempo, por lo menos en lo más básico, que es la oración, la lectura de la palabra y congregarse. Ya no te hablo de más hábitos,
Por lo menos esos tres para poder decir, sí, es un buen cristiano. Ahora, aquí tengo que regresarme al tema original y preguntar, ¿será quizá esto a lo que Dios se refería cuando me dijo que estamos creyendo mal? Fíjate, acabas de tocar un punto importantísimo. Ya hablamos de la maldad del mundo, ya hablamos de los desastres naturales y cosas que no están en nuestro control. Y ahora encontramos que es el pueblo de Dios el que no está actuando conforme debería de ser. Y entonces encontramos un tipo de cristianos, por eso es bien importante tu comentario, porque encontramos un tipo de cristianos que no son del todo fieles, no se congregan, no oran, no leen la palabra, pero luego encontramos un extremo opuesto de cristianos que lo hacen para cumplir con la religión. Ahora pregunto, no quiero juzgar a nadie, no me interesa juzgar a nadie, no es mi función, pero ¿quién de los dos estará creyendo bien? ¿O quién de los dos estará creyendo mal? El cristiano que ora, se congrega y lee la palabra para cumplir con su religión, o el cristiano que no ora, no lee la palabra y no se congrega. Entonces, ahí es donde viene la respuesta, ¿verdad? Pues sí, como dice Sebastián, ninguno de los dos. O sea, ni el religioso, ni el cristiano que no se congrega, ninguno de los dos están creyendo correctamente. Ninguno de los dos, porque no lo están creyendo de corazón. Quiero aclarar nuevamente que yo no quiero juzgar a nadie. Simplemente digo que el cristiano verdadero se caracteriza por estos tres hábitos: congregarse, orar, leer de corazón, porque así lo siente, porque realmente ama a Dios. Entonces, mi punto de vista es que nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros que creemos en el Dios Todopoderoso, le sacamos la vuelta a conocer más de Dios. Ahora imagínate los que no le conocen, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, si nosotros le estamos sacando la vuelta, ahora los que no le conocen, que no quieren saber de Dios, que no quieren saber nada de la palabra, que no les interesa cuando les invitas a la iglesia. Si el pueblo de Dios se está perdiendo por falta de conocimiento, ahora imagínate los que están lejos de la presencia de Dios. O sea, que nunca en su vida han escuchado del amor de Dios y que nunca en su vida han querido escuchar de la salvación, pensando que la salvación es un asunto de religión. Pero tú no te preocupes, no te preocupes. Se dice que ya estamos en los últimos días y el mundo se va a seguir perdiendo mientras tú y yo no hagamos lo que realmente nos corresponde hacer. Así de fácil. Encontré un libro que voy a ver si lo consigo, porque la verdad es que me da mucha curiosidad leerlo. Se llama El poder de creer correctamente, y luego dice su eslogan: 7 factores claves para ser libre de temor, la culpa y la adicción. El autor es un pastor que se llama Joseph Prince. Pero entre lo que encontré de información, él dice: si usted cree mal, luchará con malos pensamientos. Y esos malos pensamientos producirán emociones dañinas que conducirán a sentimientos tóxicos de culpa, vergüenza, condenación y temor. Y esos malos sentimientos finalmente producirán malas conductas, malas acciones y dolorosas adicciones. Si estamos creyendo mal, si no estamos haciendo las cosas correctamente, conforme al orden de Dios, conforme lo que Dios verdaderamente quiere para nuestras vidas. La semana pasada mi esposa nos dio una palabra que la verdad vale la pena volverla a ver. Ya está en YouTube, se llama No te creas mucho. Ya está en YouTube para que la puedas volver a revivir, si es que ya la viste, y si no la has visto, ve a verla, porque está muy buena, donde Dios mismo, donde habla de un injerto que somos nosotros, que somos los cristianos, el pueblo gentil, los que no venimos de descendencia directa de Abraham, pero que sí creemos en el Dios Todopoderoso,
Y ellos dicen que nosotros somos un injerto en el reino de Dios. Compara el reino de Dios con un árbol. Y entonces yo te decía la semana pasada que la misma tijera que cortó la rama original puede cortar el injerto también. Y en cualquier momento, decía mi esposa, estamos en la cuerda floja, porque estamos a punto de perdernos también, estamos a punto de perder nuestra salvación. Entonces lo que dice este varón, dice en su libro, dice que si tú crees mal, vas a estar toda la vida luchando con tus malos pensamientos. Vas a estar toda la vida luchando contra tu propia concupiscencia, como Eva. Vas a tener a la serpiente ahí diciéndote, ándale, échale una mordidita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a estar con tus malos pensamientos. Y entonces el diablo va a venir astutamente a engañarte. No, a convencerte tampoco. Tampoco. Supongamos que estás en la orilla de un acantilado, lo único que va a hacer es darte el empujoncito y ya. Porque lo demás lo vas a hacer tú mismo. Y luego dice que estos malos pensamientos van a producir emociones dañinas, ¿sí? Vergüenza, culpa, condenación. O sea, vas a sentirte mal contigo mismo. Y estos malos sentimientos se van a traducir en malas conductas. Fíjate la cadena de situaciones solo por creer mal. Solo por creer mal. Y luego dice que estos malos pensamientos van a producir emociones dañinas, ¿sí? Vergüenza, culpa, condenación. O sea, vas a sentirte mal contigo mismo. Y estos malos sentimientos se van a traducir en malas conductas. Fíjate la cadena de situaciones solo por creer mal. Solo por creer mal. Dice que creer erróneamente, así literal, eso lo escribí literalmente del documento que encontré de donde se promociona el libro. Dice que creer erróneamente es el gatillo que te lanza a un camino hacia la derrota. O sea, si estás creyendo mal, es como que tú mismo te estás echando la soga al cuello, como diríamos literal o vulgarmente aquí en México. Es como aventar un boomerang, ¿sí? Y va a regresar tarde o temprano y se te va a regresar a ti tarde o temprano. Entonces yo no sé tú, pero yo sí lo voy a buscar. Me llama la atención ese libro. No estoy promocionando nada, no me pagan por promocionarlo, pero si tú lo encuentras primero que yo, te voy a pedir dos favores. Primero, me dices dónde lo encontraste para yo ir a buscarlo también. Y segundo, cuando ya lo leas, dame tu opinión y platícame un poquito al respecto, porque este libro me llama mucho, mucho la atención. La verdad, es uno de los libros que digo, creo que vale la pena leer. Tenemos que entender que como pueblo de Dios, no podemos estar rascándonos la barriga. Yo vivo en Yucatán, soy de Monterrey. Y como buena yucarregia no puedo estar en la hamaca pateando la pared. ¿Por qué pateando la pared? Estar descansando para mecerme. Y como buena regiomontana no puedo estar esperando a que el río se llene para que yo pueda tomar agua. Yo tengo que hacer algo para no perderme. Dios está haciendo su parte y yo tengo que hacer la mía. Porque Dios nos está diciendo, mi pueblo se pierde por falta de sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es empezar a buscarle. Empezar a ver qué se necesita en el reino de Dios, aquí en la tierra. No hay en el cielo. Aquí es donde tenemos que trabajar. Aquí es donde tenemos que aprender. Aquí es donde tenemos que vivir. Aquí es la única oportunidad que tenemos hoy, como lo dijo Fox. Hoy. Aprovechala. No la tires por la ventana. No la pongas en un saco roto. Porque es importante que tú como yo entendamos que nuestro Dios nos está llamando de una o de otra forma. Él está poniendo las cosas para que nosotros entendamos que el tiempo está cerca. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Yo lo único que te digo es que su palabra dice, y serán los tiempos como en los tiempos de Noé. Y si tú te fijas que en los tiempos de Noé era algo muy parecido a lo que está empezando a ver hoy.
tengo dolor por ti, también tengo dolor por mí, por eso me estoy de este lado. Para decirte, no tardes, no tardes, porque tal vez no haya tiempo para encontrarle, tal vez no haya tiempo para decirle, perdóname, dame una oportunidad, aquí estoy. Hoy es el tiempo, hoy es la hora, mañana no lo sé, al rato no lo sé, pero hoy sí. Es importante que entendamos que nuestro Dios es misericordioso, que sus promesas se cumplen y que todo es a su tiempo. Si tú no quieres llegar tarde, comienza a buscarle. Es importante. No para ti, no para mí, no para él, sino para aquel que quiere en verdad encontrarle. Por mi parte, yo sí quiero encontrarle. La pregunta es, ¿tú le quieres encontrar? Hay que empezar a buscarlo. Preséntate ante él. Porque es importante que tú le busques, le creas y que seas el injerto que dé fruto. Y un fruto en verdad digno de un hijo de Dios. De entrada tenemos dos beneficios. Dios nos va a escuchar desde los cielos cuando nos empecemos a humillar verdaderamente delante de Él. Y déjame decirte que congregarse religiosamente no es humillarse. Leer la Biblia para cumplir con la religión no es humillarse. Orar para cumplir con mi propósito del día o del año no es humillarse. Pero congregarse de corazón, porque tengo ganas, porque quiero, porque me encanta estar en la presencia de Dios. Orar todos los días porque disfruto estar con Él. Leer su palabra porque quiero conocerle aún más, de corazón, porque realmente quiero hacerlo. Eso es humillarse. Humillarse no es que te digas tú a ti mismo que eres basura o que eres menos que un gusano. Humillarse es entrar a la presencia de Dios con un corazón humilde. Dos beneficios te decía. Número uno, dice que Él nos va a escuchar desde el cielo. Y número dos, va a perdonar tus pecados. Y como consecuencia de perdonar los pecados de su pueblo, como consecuencia de perdonar los pecados de su pueblo, dice: yo restauraré su tierra, yo restauraré su entorno, ese entorno de maldad que escuchamos o que hablamos el día de hoy, donde ves que existe cada vez más gente, cada vez más existe más gente mala que buena. Antes decíamos, hace 10 años decíamos, los buenos somos más, decíamos allá en Monterrey, porque había un problema entre delincuencia organizada y había guerras entre un cártel y otro, pero en la ciudad. Se agarraban a balazos en la ciudad. Y el lema que utilizábamos todos allá es decir, los buenos somos más, pero hoy creo que no es así. Hoy necesitamos que esa restauración de nuestra tierra, y la única forma es que el pueblo de Dios se humille y ore, no los que no lo conocen, no los que no creen en Él, el pueblo de Dios. Versículo 15 dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Dios está dispuesto a escucharte. La parte que a Dios le corresponde, Dios ya la hizo. A Él le corresponde estar dispuesto a escucharte. Para cuando tú digas, para cuando tú vayas a su presencia, ores y clames por la tierra, Él va a estar ya atento. Él ya está poniendo su parte. Pero nos falta a nosotros poner la nuestra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Dios.
Pero sobre todo, Señor, perdónanos si no hemos creído correctamente, Señor. Perdónanos, Señor, porque incluso quizá hasta este punto todavía no sabemos lo que es creer bien o creer mal. Todavía ni siquiera sabemos, Señor, lo que es creer correctamente o creer incorrectamente, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos perdones, Padre. Se dice que estamos en los últimos tiempos y entendemos que es cuando más tu pueblo debería de estar orando y humillándose delante de ti, Señor. Entre mayor sea la maldad, Padre, mayor debería de ser nuestro clamor. Por eso te doy gracias, Señor, por esta palabra, aunque también te pido perdón por no entenderla, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestros oídos, a nuestro clamor, Señor. Porque tus ojos están abiertos, Señor. Porque tus oídos están atentos, Señor, a cada oración, Señor, de cada persona, Señor, de tu pueblo, Dios. Y en este momento, Señor, quizá en diferentes lugares, Señor, y por diferentes circunstancias, Señor, quizá en diferentes horarios, Padre, pero hay pueblo, Señor, parte de tu pueblo, Señor, que está clamando a ti, Señor. Y seguiremos clamando, Señor, hasta el último día de nuestra vida, Dios. Hoy, Señor, hacemos un compromiso, Señor. Un compromiso contigo, Padre bendito, de humillarnos y orar, ayunar, cada vez más, con mayor frecuencia, con mayor fervor, porque la maldad del mundo sigue incrementando. Y lo más lógico es que nuestra oración también se incrementara. Es un hecho que el corazón del hombre está corrompido. Es un hecho que el corazón del hombre se ha ido corrompiendo cada vez más. Y es cada vez más frecuente escuchar y saber de toda esa maldad. Y parece que el mundo en sí, el planeta, está agonizando y el ser humano con él. Porque no solamente la maldad, sino el daño que le hemos hecho a la naturaleza. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros, porque si no existiera su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos desde hace mucho. Porque Él nada más necesita decir la palabra. Solamente necesita pronunciar una palabra para que tú y yo desaparezcamos de este planeta. Incluso para que el planeta entero desaparezca. Solamente tiene que decir una palabra. Él no necesita hacer más. Pero Él es bueno con nosotros. Y cada día que pasa es una oportunidad más para salvarnos y para salvar a alguien más. Y cada día, cada mañana que abras tus ojos, recuérdalo, es una oportunidad más para salvarte. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos a aquellas personas que han visto, Señor, esta prédica, esta palabra, ya sea a través de redes sociales, Señor, a través de la transmisión en vivo, que por amor, Señor, quisimos transmitir, Señor, el día de hoy.
Yo te pido, Señor, que bendigas, Señor, y que esta palabra, Señor, sea como una semilla que sea plantada en sus corazones, Señor, y que crezca, Señor, dando fruto abundante al 100 por 1, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellos que han escuchado, Señor, a aquellos que están aquí presentes. Les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y a ti te damos la gloria, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.